Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea acerca del texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Los saluda Walter Apaza Mendoza. Yo soy especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios con relación al decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. A continuación, damos pase a nuestro expositor, el señor Fernando Naupari Machado. Él es director de normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien tendrá a cargo las palabras de apertura de este evento. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Walter. Buenos días. Buenos días a todos, señores participantes de este evento, a los titulares de las entidades, a los equipos profesionales de las diversas áreas administrativas de las entidades. Muy buenos días. Es un gusto volver a saludarlos. Volvemos en la modalidad virtual, que es la que ahora nos acontece reunirnos. Esperemos próximamente poder tener momentos para poder compartir ya de manera directa en vuestras entidades o en momentos descentralizados que podamos participar a través de la Dirección General de Contabilidad Pública. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Deseamos que se encuentren bien, al igual que vuestras familias y cada uno de sus equipos de trabajo. Como bien señalaba hace un momento Walter, nos reúne el día de hoy este camino que hemos trazado y que vamos construyendo juntos en relación a poder seguir construyendo y fortaleciendo las capacidades técnicas de todos los equipos profesionales en la administración pública. En este caso, específicamente, en los equipos de contabilidad. Sin embargo, no es ajeno ello al resto de equipos de la administración, considerando que la contabilidad es un actor relevante para poder sacar adelante toda la información que corresponda a las actividades, servicios o producción que realicen las entidades, pero esto implica conocer toda la trazabilidad del negocio. Y en ese conocer la trazabilidad del negocio, la actividad o el servicio que realicemos, pues estamos bastante y directamente relacionados con los procesos y con las áreas administrativas. Es por ello que la importancia de que todos, no solamente los equipos de contabilidad, sino todos los profesionales del servicio público, tanto en la parte administrativa, operativa, de servicios u otros, estén al corriente respecto a la publicación y actualización de normas y procedimientos, como es el caso de hoy, que nos trae el texto único ordenado, que es el Decreto Legislativo 1438, el marco rector de la contabilidad pública, en ajustes que ha recibido hace poco, en el mes de marzo, con un nuevo decreto legislativo. Es importante mencionar, además, que la Dirección General de Contabilidad Pública tiene propuesto un objetivo estratégico, y es el fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad. El fortalecimiento se logra a través de las capacidades técnicas y el trabajo conjunto y en equipo que realizamos tanto en la dirección, al servicio del resto de las entidades y de manera coordinada en esta relación intrasistémica que tenemos. Asimismo, la modernización se logra con la implementación de nuevos estándares, que son proyectos que a la fecha venimos impulsando y trabajando de manera conjunta, cada quien en el rol que representa. Dentro de la modernización y refiriéndonos a los proyectos, es importante mencionar que estamos en marcha en la implementación de los estándares internacionales, es decir, de las NIC-SP o las NIC para el sector público, las cuales nos van a llevar a poder asegurar una mejor transparencia pública que pueda contribuir a la generación de información útil y oportuna, y asimismo en la toma de decisiones y la rendición de cuentas puedan ser más oportunas, más asertivas y confiables para la toma de decisiones.
Asimismo, nos encontramos abarcados en un segundo proyecto, un poco más progresivo en su implementación, que es la implementación de costos. Hemos empezado ya con el relacionamiento y la puesta en práctica a través de un trabajo muestral con dos sectores bastante relevantes, que ya más adelante iremos informando también, para luego poder avanzar en la réplica con el resto de los sectores. Asimismo, también nos encontramos impulsando diversas optimizaciones de procesos. Las optimizaciones de proceso tienen como propósito central buscar que las herramientas tecnológicas y las herramientas de procedimientos administrativos sean más eficientes a fin que dejen espacios de tiempo o liberen espacios de tiempo para el análisis, la discusión y la atención de los proyectos que nos corresponde a todos como un gran equipo, seguir impulsando para continuar fortaleciendo y modernizando el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. En esa línea, de manera complementaria, podríamos mencionar que en el desarrollo de la presentación que vamos a tener en unos minutos con nuestras expositoras, se han demarcado algunos ejes principales también que complementan a estos dos proyectos, a estos tres proyectos que acabo de mencionar. Y son la adecuación normativa y técnica que corresponderá a las diversas publicaciones de documentos normativos que tenemos a la fecha, producto de esta modificación al decreto legislativo 1438. Se ha empezado ya con la modificación y actualización de nuestra directiva 001 del 2022, que corresponde a las entidades para los procesos de cierre de periodos intermedios y de cierre anual. Lo mismo continuaremos realizando con el resto de directivas para que todas en su conjunto estén adecuadas, tanto normativa como técnicamente, y puedan estar en relación con esta publicación de nuevo de las modificaciones al decreto legislativo 1438. De manera complementaria, también recordar la importancia y la relevancia de los roles que tenemos para poder ejecutar toda actividad, todo proyecto y la realización de nuestras actividades en las entidades. El rol de la implementación lo lideran los titulares en las diversas entidades públicas. Cada entidad cuenta con un titular representante. Él, a su vez, cuenta con el apoyo de los diversos equipos profesionales, entre ellos a los profesionales de la contabilidad pública en cada una de sus entidades. El rol normativo o de instrumentador está a cargo de la Dirección General de Contabilidad Pública a través de la emisión de dispositivos normativos, dispositivos técnicos y/o de procedimientos en relación al registro contable, al proceso de registro contable y al proceso de rendición de cuentas. Asimismo, tenemos un rol de seguimiento o de monitoreo, y este es también realizado por los equipos profesionales de la Dirección General de Contabilidad Pública a través de sus direcciones de línea, en los tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Acá el apoyo y cercanía por parte de los equipos de los sectoristas y de los especialistas contables en todas las regiones de nuestro país son fundamental para poder tener asegurado ese triángulo de poder en el cual, desde la implementación, con el soporte técnico, más el seguimiento y monitoreo que implican el acompañamiento, podamos todos poder lograr implementar los diversos desafíos que tenemos producto de esta actualización en nuestro decreto legislativo, y todo siempre para poder conseguir el objetivo estratégico de fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. En el desarrollo de esta presentación se van a tratar 5 secciones. Cada una de las expositoras tiene a bien poder explicarlas con un poco más de detalle cada una de ellas. Es muy importante que todos estemos atentos, dado que esto nos corresponde en nuestro uso diario, ya sea profesional, de atención de consultas o apoyo que podamos brindar al resto de las áreas de la administración, estar actualizados, tener a la mano el documento para saber responder y corresponder a algún apoyo que nos puedan demandar o requerir, y asimismo de corresponder también poder realizar las consultas que correspondan necesarias a través de los canales que están habilitados, a través de los sectoristas, especialistas contables o los correos electrónicos que ustedes conocen de parte de todo el equipo profesional de la Dirección de Contabilidad Pública. Es un gusto volverlos a saludar a cada uno de ustedes.
Estamos muy animosos de todo el apoyo y la coordinación que venimos realizando en manera conjunta. Eso releva nuestro rol profesional como especialistas de la contabilidad, profesionales todos, como un gran equipo, que siguiendo trabajando juntos podremos concretar este y todos los objetivos que vienen más adelante. Muchas gracias por su atención. Walter, te devuelvo el pase. Sí, muchas gracias, Fernando, por tu participación. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Paola Guamaní. Ella es especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará la primera parte de esta conferencia en línea. Adelante, Paola. Gracias, Walter, por el pase. ¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a presentar, como ya bien lo refería Walter y daba la introducción Fernando, el tema del tubo del Decreto Legislativo 1438. Este decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, que es la norma madre, ¿no?, u originaria del sistema, porque rige el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Va a regir el actuar, y donde la Dirección General de Contabilidad Pública juega un papel muy importante, ¿no? Es así que va a ser necesario, ¿no? Y ya lo está haciendo, comentarles algunas de las modificaciones, ¿no?, que se han realizado y en este último decreto legislativo 1525, ¿no? Donde también pueden mostrarse algunos contrastes respecto de las disposiciones anteriores a esta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy, ¿sí?, va a ser poder difundir estas principales modificaciones al Decreto Legislativo 1438, que se orientan a fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad a través de la implementación de estándares internacionales que puedan asegurar la transparencia pública con fines de planeamiento, toma de decisiones y facilitar así el control y la fiscalización de la gestión pública. Para ello, se ha preparado una agenda con 4 puntos, ¿no?, donde vamos a abordar en la primera parte los antecedentes, o sea, cómo hemos llegado a este tubo del Decreto Legislativo 1438. Posteriormente hablaremos acerca del desarrollo de estas modificaciones, ¿no?, a través de los 3 capítulos que componen el Decreto Legislativo 1438. Comentaremos las modificaciones de las disposiciones generales, ¿no?, del ámbito institucional y finalmente el ámbito funcional. Posterior a ello, comentaremos también las disposiciones complementarias que están contenidas en este decreto y finalmente abordaremos algunas conclusiones. Bueno, respecto de los antecedentes, ¿no?, como es de conocimiento pues de todos, ¿no?, a partir de la ley 31.380, ¿no?, que se publicó en diciembre del año pasado, el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo en materia tributaria, fiscal, financiera y también de reactivación económica, ¿no?, con la finalidad de poder cerrar las brechas en la población, y esto lo hizo por un plazo de 90 días. Es así que en el artículo 3 de esta ley, ¿no?, se da espacio al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, para poder fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las entidades del sector público a través de la implementación de estándares internacionales contables y financieros. Asimismo, se da un espacio para poder precisar el alcance de las disposiciones aplicables a la contabilidad del sector privado. Esto con el objetivo, pues, de, como bien lo comentaba Fernando, modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad. Ahora bien, en la parte normativa, ¿no?, debemos tener claro lo siguiente, ¿no? El Decreto Legislativo 1438, que es la norma, como bien decíamos, es la norma origen, ¿no?, que rige el Sistema Nacional de Contabilidad, no ha sido derogado, ¿no?
no ha sido reemplazado, solo se ha modificado, ¿no?, a través de las incorporaciones o las disposiciones incorporadas en el decreto legislativo 1525, ¿no? Este decreto legislativo 1525 que se publicara en febrero, ¿no?, del presente, y que junto al decreto legislativo 1438 van a resultar en este tubo del decreto legislativo 1438, ¿no?, este texto único ordenado, que fuera aprobado a través del decreto supremo 057-2022. Muy bien. Estas motivaciones, ¿no?, a fin de poder modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad, vamos a poderlas desglosar y desarrollar en estos 4 ejes principales, ¿no? Y voy a detallar cada uno de ellos. En el primer eje, que tiene que ver con la implementación de NIC-SP, ¿no?, que permita la transparencia y la confiabilidad de la información, ¿no? Esto implica incorporar fundamentos y criterios contables bajo estándares internacionales, ¿no? En un segundo eje, que se refiere a la optimización de procesos de rendición de cuentas, que permita una simplificación de procedimientos orientados a la adecuación de presentación de la rendición de cuentas y también la modificación de plazos. Un tercer eje que nos habla acerca de la implementación de la contabilidad de costos, ¿no?, refiriéndonos aquí a la emisión de la normativa de la contabilidad de costos propiamente y los centros de costos en materia contable, de tal forma que permita el conocimiento de los recursos consumidos y pueda resultar en una gestión eficiente de los mismos. Un cuarto eje, finalmente, respecto de disposiciones que están orientadas o relacionadas a la normativa contable internacional aplicable al sector privado, ¿no?, y poder reforzar el Consejo Normativo de Contabilidad respecto de su actuar. Entonces, vemos que una vez identificados estos ejes principales que se orientan a la modernización del sistema, ¿no?, cada uno de estos ejes va a desglosarse temas importantes, ¿no?, y que se han abordado, ¿no?, en estas modificaciones que comentaba y que están incluidas en el 1525, y se han, digamos, componentizado, ¿no?, a través de 2 tipos de adecuaciones, una adecuación normativa, de tipo normativo y también de tipo técnico, que en la siguiente sección vamos a comentar y profundizar. Muy bien. En esta segunda sección del desarrollo de modificaciones, ¿no?, donde vamos a adentrar ya en la parte de cuáles han sido estos cambios, ¿no?, que se han dado, vamos a ver que en el capítulo 1, ¿sí?, capítulo 2 y 3, ¿sí?, se han dado estas modificaciones. Vamos a presentar o vamos a hablar sobre las principales, pero previo a ello, ¿no?, mencionar a manera de resumen que respecto a las adecuaciones normativas que se han dado, estas modificaciones, podemos mencionar algunas, ¿no?, que ha habido una revisión sobre los principios que rigen el sistema, ¿no? También se ha determinado o se ha hecho una mención explícita respecto de los marcos para la preparación de información financiera para las entidades públicas y también para las entidades del sector privado, así como se han alineado las funciones de la DGCP y de las oficinas de contabilidad, orientadas pues a los estándares internacionales y a las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? De esta forma también se ha trastocado algunos artículos numerales, ¿no?, respecto de las obligaciones, ¿no?, y también de la Cuenta General de la República. Eso respecto a la adecuación normativa. Respecto a la adecuación técnica, algunas de las modificaciones han trastocado, ¿no?, este artículo de conciliación del marco legal y ejecución, el artículo 17, que también vamos a revisarlo. También encontramos cambios
en la redacción, ¿no? Y redefiniendo, precisando lo que viene a ser la integración intrasistémica, así como la precisión en contabilidad de costos de su definición y respecto de los centros de costos, el registro contable, que también está estrechamente vinculado, ¿no?, con los cambios que se han realizado en los principios, y por último las estadísticas, ¿no?, como parte también de esta adecuación a las recomendaciones de los organismos internacionales. Muy bien, en el capítulo 1, ¿sí? Este capítulo 1 que incluye las disposiciones generales, ¿verdad? Estas disposiciones generales que vienen a ser la introducción, ¿no? O viene a ser la columna de este Sistema Nacional de Contabilidad, vamos a encontrar 3 artículos, ¿no? El objeto, los principios y el alcance. Estos 3 artículos que van a definir, ¿no? Van a determinar la finalidad, ¿no? En la parte del objeto, ¿no? También van a definir el soporte del Sistema Nacional de Contabilidad y van a delimitar el ámbito de aplicación. Son importantes revisarlos respecto de los cambios que se han dado, ¿no? Y los cambios aquí, digamos, que se han realizado es en lo que respecta a los principios, ¿ok? Entonces, el entendimiento, más que la lectura, ¿no?, de estas disposiciones generales, es importante el entendimiento de estos 3 artículos para poder comprender, ¿no?, cuáles son el resto de las disposiciones que se incluyen en el capítulo 2 y 3 que vamos a también revisar. Dentro de los cambios que se han dado en la parte de los principios, ¿sí?, que comentamos, principios que es parte, ¿no?, de esta columna del Sistema Nacional de Contabilidad, puesto que dan soporte, podemos resaltar que se han incorporado 2 principios, el de fiabilidad, ¿sí?, y el de devengado contable, ¿no? Y quisiera aquí detenerme un poco en estos 2 principios, ¿no? Y comentarles un poco más cuál ha sido la intención, ¿no? Y cómo así se ha revisado y se llegó a cambiar estos principios. Respecto de la fiabilidad, pues la fiabilidad se refiere, ¿no?, a que la información financiera, resultado de la gestión pública, sea presentada de forma completa, neutral y libre de error significativo, ¿no? De forma de que pueda garantizarse la representación fiel. Entonces, la fiabilidad, en ese sentido, contiene y está mejorando, ¿no?, lo dispuesto en el principio de integridad. Recordarán que el principio de integridad es uno de los principios que anteriormente estaba en el decreto 1438, y con esta fiabilidad lo que se buscó es ampliar, ¿no?, y ampliar digamos, la definición, ¿no?, y poder hacerla mucho más enfocada, orientada a lo que viene a ser la representación fiel, ¿no? Otro de los principios resaltantes que se han incorporado es el devengado contable. El devengado contable, ¿sí?, que es que viene a ser el registro contable de las transacciones y otros hechos económicos en el momento en que ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago. Lo que permite es asegurar el reconocimiento y medición oportuna de los elementos que conforman la información financiera. Este principio ya es bastante conocido, ¿no? Y es bastante conocido porque y esto lo podemos encontrar en lo que indica la NIC SP1, ¿no?, cuando dice que el devengado contable es la base contable para la preparación y presentación de los estados financieros con propósito general, ¿no? ¿Y esto a fin de qué? De que este registro contable y el reconocimiento en los estados financieros pueda guardar una relación, ¿no?, con el periodo en el que ocurren los hechos. Entonces, adicional a ello, la incorporación de este devengado contable
¿sí? Como un fundamento, más que como una cualidad o característica de la información financiera, permitirá o ha sido necesario su incorporación para poder permitir, ¿no?, la evolución de la contabilidad pública, ¿no? Esta evolución que va desde la base contable de caja, ¿no?, que todavía tiene predominancia de algunos criterios presupuestales, ¿verdad? Y que esta evolución, ¿no?, de base contable caja pase a lo que viene a ser la base contable de devengo, ¿no? Tal como lo establecen los estándares internacionales y como ya han sido algunas de las observaciones que se han recibido de organismos internacionales, ¿no? Entonces, por último, no quisiera dejar de comentar que esta incorporación del devengado contable, ¿no?, no trastoca o no reemplaza el devengado presupuestario, ¿no? Este devengado presupuestario que está regulado por el decreto 1440, el decreto legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Ya que son, digamos, ambas definiciones pues tienen ámbitos de aplicación distintos. Claro, como les comentaba, ¿no?, estos principios están alineados a las NIC-SP. Y de esa forma también se revisaron los otros principios, los cuales son oportunidad, uniformidad y transparencia, ¿no? Esta uniformidad que tiene que involucra, pues, la característica de la comparabilidad que debe tener, ¿no?, la información financiera, la oportunidad respecto de la presentación de los estados financieros y la transparencia, que es uno de los principios que se han alineado, ¿no?, a la ficha técnica, para ser exactos, que refieren a la transparencia en el Fondo Monetario Internacional. Cabe acá indicar de que uno de los principios que se refería a la responsabilidad, ¿no?, señalados, ¿no?, anteriormente en el 1438 se retiró. Este principio de responsabilidad se retiró y este se refería a lo que era la función, a lo que es la función y conducta, ¿no?, del funcionario público, el mismo que se está incluyendo, ¿no?, en el numeral 8.3 del artículo 8 del decreto legislativo, que refiere a las obligaciones, ¿no?, y que vamos también a comentar. Muy bien. Ya en el capítulo 2, que refiere al ámbito institucional, en esta parte de la norma, ¿no?, esta parte de la norma lo que va a desarrollar, como su nombre lo dice, es la parte institucional, y aquí vamos a encontrar, pues, a las definiciones, la finalidad, las funciones de los actores o los integrantes, ¿no?, que incluyen este Sistema Nacional de Contabilidad, resaltando, pues, el papel que cumple la DGCP, donde es ente rector y se encarga de vincular el Sistema Nacional de Contabilidad con la administración pública. Un Consejo Normativo de Contabilidad que aprueba las normas para el sector privado y empresas públicas, y las oficinas de contabilidad, que son las ejecutoras del proceso contable en las entidades. ¿Okay? Y aquí, respecto del Sistema Nacional de Contabilidad, pues, hacer la mención, ¿no?, de que el artículo, ¿no?, que refiere al Sistema Nacional de Contabilidad, aparte de mencionar, pues, la definición y la finalidad que tiene el Sistema Nacional, lo que se realiza a través de estas modificaciones, ¿no?, y que están incluidas en el TUO, es hacer la mención explícita, ¿no?, sobre los marcos para la preparación de información financiera, tanto para las entidades del sector público y el sector privado. Y en el caso del sector público, lo que indica la norma, esta modificación, es de que el marco será, pues, las NIC-SP. Y aquí también se realizan dos salvedades, ¿no? La primera es de que la aplicación del marco para las entidades del sector público, que son las NIC-SP, va a tener la excepción en aquellas entidades que por su naturaleza y características operativas les aplique un marco distinto,
¿no? Entonces, aquí podemos mencionar, pues, el caso de el marco para la preparación y presentación de información que utiliza el BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva, que está regido, ¿no?, por la normativa contable de su regulador, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y bueno, otra de las salvedades que también se deben comentar aquí y se refieren un tanto a la oportunidad de la aplicación de estas normas internacionales de contabilidad para el sector público, ¿no? En el sentido de que se van a adoptar, ¿no?, estos marcos, la norma indica, estos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la DGCP. Entonces, en tanto la DGCP establezca digamos, la aplicación de estas NIGCP para las entidades del sector público, pues se realizará la misma, ¿no? Y acá podemos comentar, pues, de que nosotros actualmente nos encontramos en un proceso de implementación de las NIGCP, ¿no? Estamos en la etapa previa, ¿no? Y entonces, esta adopción, ¿no?, que ya la precisáramos en la RD 10, es de forma gradual. Entonces, es importante que se considere y se entienda, ¿no?, en la lectura de este numeral 4.3, que refiere a la determinación del marco para la preparación de información financiera de las entidades del sector público. De la misma forma, también en el 4.4 se está precisando o se está haciendo la mención explícita, ¿no?, de que las entidades del sector privado van a preparar y presentar estados financieros conforme a las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, que son aprobados por el Consejo Nacional de Contabilidad, excepto aquellas entidades que por su naturaleza y otras características les aplique un marco distinto, ¿no? Y acá podemos comentar que vendrían a ser dentro de las entidades del sector privado, pues están también los bancos, ¿no?, que también están regulados por la SBS. Este capítulo 2 también refiere a un segundo, mejor dicho, nuestro ente rector, ¿no?, que viene a ser la DGCP, uno de los integrantes de este Sistema Nacional de Contabilidad. La DGCP, como ente rector, lo que va a realizar, pues, es poder emitir las normas y procedimientos contables, ¿no? Va a interpretar las normas, absuelve consultas, opina sobre dispositivos legales o proyectos legales, ¿no? Y mantiene actualizada la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad. Y entre otras funciones, ¿no?, que se mantienen en este tubo, podemos mencionar una que, adicional a ellas, una que sí ha habido una incorporación explícita y que se refiere a que la DGCP aprueba la composición de la estructura de la cuenta general. Esta facultad que tiene ahora la DGCP, ¿no?, está alineado, pues, a poder brindarle dinamismo a la cuenta general de la República, cuyo contenido está propenso a actualizaciones o mejoras que recomiendan o requieren los organismos internacionales, ¿no? Otras precisiones que se refieren a disponer los plazos para la suscripción y presentación de la rendición de cuentas, o conducir y promover la articulación del Sistema Nacional de Contabilidad y promover la investigación contable, también se están precisando y se ha mejorado la redacción, ¿no? En tanto, una de ellas, que ha sido el desarrollo y la promoción de las acciones de capacitación y certificación, donde se ha incluido esta acción de promover, ¿no?, de desarrollar y promover certificación para los profesionales contables de las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público, pues sí es nueva, ¿no?
Y es un proyecto que viene trabajando la Dirección General y que próximamente tendremos novedades, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Las incorporaciones y los cambios que han habido, que se han dado en estas funciones o los roles de la DGCP, pues están bastante alineados también, ¿no? A lo que comentábamos, la implementación de NIGSP y las recomendaciones de los organismos internacionales. El Consejo Normativo de Contabilidad, que es otro de los actores dentro de este Sistema Nacional de Contabilidad, las modificaciones que se han realizado están orientadas a poder reforzar el papel del Consejo, ¿ok? Y esto acerca de poder, de que el Consejo aprueba disposiciones para el reconocimiento, ¿no? Medición y presentación de los hechos económicos de las entidades del sector privado y las empresas públicas, ¿no? Estas disposiciones se refieren a las NIF, ¿no? A las normas internacionales de información financiera y son de uso obligatorio, ¿no? Eso es lo que se está reforzando, ¿no? Y se remarca en este artículo 6, ¿ok? Entonces, con ello se da más fuerza, ¿no? A la aplicación obligatoria que deben realizar las entidades del sector privado respecto a este marco de las NIF. Adicional a ello, en el artículo 6 se incluye un numeral que, conforme a la actualización que se ha dado en el ROF del MEF en el año 2020, ¿no? Se establece al Consejo Normativo de Contabilidad, o se precisa, ¿no? Que siendo un órgano colegiado, se rige por su reglamento interno de funcionamiento. Bueno, eso sería respecto del Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Y respecto de las oficinas de contabilidad, que es el tercer integrante de este sistema, este artículo, el artículo 7, ha sido redefinido, ¿no? Y se orienta a actualizar las funciones y obligaciones de las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces, ¿no? Esta actualización, pues, parte de marcar la responsabilidad que tienen las oficinas de llevar a cabo el proceso contable en la entidad conforme a las disposiciones de la DGCP. Es decir, en tanto las oficinas de contabilidad realicen correctamente sus funciones y las disposiciones, y por otro lado, la DGCP emita disposiciones alineadas a las NIGSP, entonces podremos nosotros hablar, ¿no? De que la implementación de las normas, de los estándares internacionales, es una realidad. Pero para ello, cada actor tiene que cumplir su papel debidamente, ¿no? ¿Y eso qué implica para las oficinas de contabilidad? Pues seguir, ¿no? Estas funciones, ¿no? Y lo que se ha realizado con estas modificaciones es poder darle un detalle, ¿no? Respecto de las funciones de manera secuencial, ¿no? Y vamos a ver por qué cuando detallemos cada una de ellas. Una de las primeras funciones, ¿no? Viene a ser que la Oficina de Contabilidad debe proponer políticas y procedimientos contables de la entidad, ¿no? Claro está, bajo aprobación interna. ¿Ello qué implica? Esto implica conocimiento y ordenamiento de los procesos de la entidad y el marco normativo, ¿no? Entonces, en tanto la entidad pueda conocer y pueda entender estos procesos y el marco contable, ¿no? Va a poder realizar y proponer estas políticas y procedimientos contables para la aprobación respectiva. Posterior a ello, la Oficina de Contabilidad debe analizar las transacciones y otros hechos económicos, ¿no? Para poder justamente llevar un tratamiento contable adecuado. Pero esto conforme a ¿qué? A las políticas y procedimientos que se han definido previamente, ¿no? Ello va a garantizar, pues, la uniformidad de la información financiera y permitirá
agilizar el proceso contable. Una tercera función se refiere a que las oficinas de contabilidad efectúen acciones para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera en base al análisis del hecho económico y la aplicación de políticas. Una cuarta función que está referida a que concilien los saldos de las cuentas contables para contribuir a la fiabilidad de la información, ¿no? Y esta fiabilidad, que es uno de los principios que se han incorporado, se han incluido en el artículo 2, ¿no? Y que soportan el Sistema Nacional de Contabilidad. También encontramos, ¿no?, la función de preparar, de que las oficinas de contabilidad preparen la información financiera y presupuestaria individual o ya, también pueda ser integrado, consolidada. Esto de acuerdo al marco contable, ¿no?, de cumplimiento obligatorio que es definido por cada tipo de entidad. Y respecto de este punto, ¿no?, de esta función, vamos a poder ver en el transcurso de la norma de que hay artículos asociados, ¿no?, a lo que viene a ser la integración, ¿no? Así podemos encontrar el artículo 12 que nos habla de la integración intrasistémica, ¿no? También está el artículo 19 que comenta sobre la consolidación y, claro, el artículo 25 que también indica acerca de la consolidación en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es importante que a partir de el entendimiento que tengan las oficinas de contabilidad respecto de estas funciones para justamente preparar esa información financiera y presupuestaria de acuerdo al marco contable, ¿no?, esto pueda acarrear, ¿no?, en que la rendición de cuentas, ¿no?, a nivel nacional pueda realizarse de forma correcta. Y finalmente, ¿no?, otra de las funciones que se ha precisado para las oficinas de contabilidad viene a ser el efectuar acciones para la presentación fiel de la información financiera, ¿no?, evitando errores contables que requieran posteriores procesos de corrección, como el actual proceso en el que nos encontramos, ¿no?, que es el proceso de depuración y sinceramiento. Finalmente, comentar respecto de este artículo que se ha trasladado la disposición del numeral 7.2 al numeral 8.3 del decreto legislativo 1438, que refiere, ¿no?, este numeral a que la máxima autoridad administrativa disponga y supervise que los funcionarios y servidores proporcionen a las oficinas de contabilidad toda información con fines para la preparación de información financiera e información presupuestaria, ¿no? Este artículo solo se ha trasladado, no se ha retirado del decreto y lo podemos ubicar en este numeral 8.3. Y finalmente, en el capítulo 2 también vamos a encontrar el subcapítulo que nos habla acerca del régimen sancionador. Este régimen sancionador que incluye 3 artículos, ¿no?, que refieren a las obligaciones, al procedimiento administrativo sancionador y las faltas, ¿no?, dentro de ellas las faltas administrativas graves o muy graves. Respecto de este subcapítulo, mencionar lo siguiente, ¿no?, de que aquí los cambios han implicado este artículo 8, que viene a ser las obligaciones. Los otros 2 artículos se mantienen las disposiciones que incluía. Respecto de las obligaciones, lo que se ha hecho es se ha reforzado la obligación que refiere al cumplimiento de la rendición de cuentas, en el sentido que se va más allá de solo indicar la presentación, ¿no?, el hecho de presentar, sino que ahora se precisa que debe presentarse de forma integral y considerando la fiabilidad de los hechos económicos, ¿no? Y acá
o nuevamente está la referencia pues de los principios, ¿no? Que decíamos que estos principios son el soporte de todo el Sistema Nacional de Contabilidad. Es por ello que se incide y se adecúan, ¿no?, el resto de disposiciones a efectos de poder recoger justamente estos fundamentos del sistema, ¿no? Entonces, se ha reforzado esta obligación y adicional a ello también se está indicando que deba estar sustentado con documentación física y electrónica, o electrónica, ¿no? Otro de los cambios es que se está precisando la obligación de suscribir y o presentar por medio digital, ¿no? Ello acorde, ¿no?, con lo que señala el reglamento del sistema de transformación digital, que se ha actualizado en el 2021, lo cual pues simplifica los procedimientos de las rendiciones de cuenta. Asimismo, aquí también se incluye esta facultad, ¿no?, o esta autorización al titular de la entidad de poder delegar la acción de suscripción y presentación, sin que, claro, ello configure, ¿no?, una delegación de responsabilidades. Otra de las modificaciones también se orienta a que respecto de que se solicita a las entidades omisas, ¿no?, de que luego de los 10 días calendarios reporten a la DGCP las razones de la omisión de la rendición anual, ¿no? Distinto a cuando se solicitaba el estado situacional de las acciones tomadas. Y por último, las modificaciones también nos hablan acerca de respecto de la conservación de la documentación, ¿no? Aquí se agregan los libros y registros contables físicos y electrónicos, siendo posible su destrucción, ¿no?, en el marco legal aplicable. Y bueno, aquí comentarles pues de que, como les precisaba en el slide anterior, ¿no?, el numeral 8.3, ¿no?, que nos habla acerca de esta disposición, ¿no?, de la información sobre transacciones para las oficinas de contabilidad, proviene de la lista de funciones, ¿no?, de las oficinas de contabilidad, y que se incluye ahora en estas disposiciones de las obligaciones. Muy bien, bueno, y hasta aquí serían las modificaciones, ¿no?, que refieren el capítulo 2 y mi participación también en la presentación. Agradezco su atención, doy pase a Walter para continuar con el programa. Gracias. Bien. Muchas gracias, Paola, por tu participación. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Carmen Quispe. Ella es especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará la segunda parte de esta conferencia en línea. Adelante, Carmen. Gracias, Walter. Buenos días con todos y todos los que nos están escuchando, esperando que se encuentren bien. En esta segunda parte de la presentación voy a continuar con la agenda y vamos a desarrollar las modificaciones del capítulo 3, ámbito funcional, disposiciones complementarias y cerrando con las conclusiones. El desarrollo de las modificaciones en este capítulo 3 se subdivide en subcapítulos. En este caso tenemos el subcapítulo integración, en la cual menciona a dos tipos de integración, la intersistémica, intrasistémica. La intersistémica, que se menciona en nuestro artículo 11, no tiene cambios, pero creemos que es importante mencionarla y explicarla porque la DGCP, como ente rector de nuestro Sistema Nacional de Contabilidad, mantiene una relación de comunicación, de coordinación e interrelación con los sistemas de administración. Como se muestra en el slide, tenemos a los sistemas de tesorería, presupuesto, endeudamiento, entre otros. Esta coordinación permite
lograr una coherencia normativa y administrativa. En el artículo 12 de integración intrasistémica se actualiza, producto de las modificaciones de nuestro DL, se actualiza para requerir la coherencia de nuestro ente rector, la Dirección General de Contabilidad Pública, con las oficinas de contabilidad que se ubican en las entidades. Estas, a su vez, mantienen una coordinación con sus niveles descentralizados, sus niveles operativos, adscritos y controlados. Como se visualiza en la pantalla, tenemos la comunicación entre la Dirección General de Contabilidad, las oficinas de contabilidad que ya denominamos pliego, oficinas de contabilidad que también se encuentran en comunidades ejecutoras. Ellas en conjunto, lo que se quiere lograr es la coherencia de la aplicación normativa. ¿Y qué es lo que se encarga de hacer? La integración y la consolidación de la información financiera y presupuestaria. Y aquí mencionamos que esta consolidación se logra como si fuera una sola entidad económica. Este término es importante porque ha sido incluido en nuestro DL 1438 y va a ser mencionado en las siguientes disposiciones, en las siguientes secciones, porque viene a formar parte relevante. Cuando hablamos de una información de manera consolidada, nos permite ver como si fuera una única entidad económica. Nos permite revisar la información financiera como un todo. En el siguiente subcapítulo mencionamos a las reglas generales, en siguientes artículos, donde se menciona o se desarrollan modificaciones y actualizaciones, ¿no? Donde se establece que la contabilidad es íntegra, oportuna y que permite la gestión de los recursos públicos. Se inicia con los hechos o transacciones económicas, que dependiendo o respetando la naturaleza, se aplica el marco contable que corresponde, que son las emitidas por nuestra Dirección General, para la preparación de la información financiera o alguna disposición emitida por nuestra dirección. La misma se refleja en los registros contables. Los registros contables se realizan o se contabilizan en cuentas contables de nuestro plan, acorde a nuestro plan contable gubernamental. Y asimismo, en la regulación de nuestra tabla de operaciones. El conjunto de estos registros contables nos va a llevar a la preparación de la información financiera y presupuestaria. En el caso de que sea una entidad con unidades descentralizadas, pues va a tener que presentar una información de manera consolidada. Y en este caso, me detengo un momento para hacer hincapié a tres puntos. El primero es que todo registro, y se precisa justamente en estos artículos, es que los registros contables deben contar con una documentación soporte. Esta puede ser de índole física o electrónica. Se establece también que los libros y registros contables se registran o se contabilizan a través de nuestro sistema de información de administración financiera de recursos públicos, nuestro CIAF-RP. Y aquí hacer hincapié de que se va a realizar conforme lo establezca la DGCP. Quiere decir que tiene contenido una progresividad, que no se va a realizar en un corto plazo, sino en un mediano a largo plazo. Lo siguiente que quería también recalcar en este slide era que las transacciones y otros hechos económicos se contabilizan en función a su naturaleza. En nuestra Directiva 001 de 2022 de preparación de información financiera establece que si una transacción no se encuentra de manera específica, o no encontramos de manera específica su normativa en una disposición emitida por la Dirección General, toma de manera supletoria las normas internacionales de contabilidad
públicas aprobadas por nuestra dirección. En las reglas generales también se precisa un cambio en la definición de contabilidad de costos como un sistema de información que mide, analiza y presenta información de los costos de actividades asociadas a producción de bienes y prestación de servicios, que ayuda al planeamiento y control para la toma de decisiones en la gestión pública. Y aquí mencionar que nuestra Dirección General de Contabilidad Pública, como ente rector y emisor de normas contables, emitirá disposiciones orientadas a la implementación de la contabilidad de costos en las entidades del sector público y también regulación de los centros de costos en materia contable. Y aquí también atención porque este artículo también mantiene o contiene una progresividad. La implementación de costos es progresivo, mediano a largo plazo. En nuestro siguiente slide encontramos la integración y la consolidación de la información financiera y presupuestaria. Y aquí se precisa que las oficinas de contabilidad realizan la integración y consolidación, según corresponda, si es que tiene unidades ejecutoras, ¿de qué? De la información financiera y de la información presupuestaria. Porque incluimos el término de alinearnos a la consolidación de como si fuera una sola entidad económica. Esta información financiera y presupuestaria se remite a la Dirección General de Contabilidad Pública a través de la presentación de la rendición de cuentas, para que nuestro ente rector realice el proceso de consolidar, de conciliación de toda la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público, para realizar la elaboración de la cuenta general y de las estadísticas de las finanzas públicas. Esta información me sirve para facilitar el planeamiento y la fiscalización de la gestión pública. Repito aquí que la consolidación que realiza la Dirección General es de todas las entidades del sector público, también tomado como si fuera una entidad económica. En este subcapítulo también de reglas generales, conciliación del marco y ejecución del presupuesto, se delimita y orienta el proceso a un nivel institucional. ¿Qué significa ello? Que el proceso está delimitado a la entidad, a las unidades orgánicas presupuestarias y oficinas de contabilidad de la entidad o en que corresponda cuando hace la conciliación a nivel de pliego. ¿Y por qué hago hincapié que es a nivel de entidad? Porque parte de nuestras modificaciones o en las artículos o estipulaciones anteriores de nuestro DL, se mencionaba una participación de la Dirección General de Contabilidad en este proceso, que ya dejó de realizar. Este proceso de conciliación compara el presupuesto institucional de apertura más el presupuesto institucional modificado con los dispositivos legales presupuestarios y ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos reconocidos del periodo del cual es el objeto de comparación. Como lo mencionaba, este proceso es de la entidad. La Dirección General dejó formar parte de este proceso. Sin embargo, la Dirección General tiene la facultad de solicitar los resultados de la ejecución de este proceso en caso que lo requiera. Y ello ha permitido, y lo vamos a mencionar más adelante,
en una modificación de plazos, en una anticipación de nuestra información que prepara la Dirección General, logrando una eficiencia en tiempos. Solo para poder recalcar es que la Dirección General establece también los procedimientos y los plazos para la preparación, para desarrollar este proceso de conciliación, no solamente de manera anual, sino también de manera intermedia. Esta conciliación es aplicable en el año 2022. Quiere decir que el primer proceso que se vaya a realizar de la conciliación se tiene que realizar a nivel de entidad, ya no con la participación de la Dirección General. En este último subcapítulo de reglas generales de rendición de cuentas, actualiza la definición como el acto de declaración de la información financiera y presupuestaria del ejercicio que se reporta. Y aquí también menciona que corresponden a todas las transacciones y todos los hechos económicos realizados en la gestión pública de forma íntegra de la entidad, o en el caso que tenga que realizar consolidación también de sus unidades ejecutoras. Este acto de declaración está a cargo del titular y esta rendición de cuentas nos ayuda, o es el input o materia prima para la preparación y elaboración de nuestra cuenta general de la República. Adicionalmente, nos ayuda a tener un control gubernamental que es realizado por la Contraloría y una fiscalización que es realizado por el Congreso o la unidad competente. Aquí mencionar una modificación en cuanto a plazo. El nuevo plazo para la presentación de la rendición de cuentas, presentación e inscripción de la rendición de cuentas, es el 15 de marzo. El 15 de marzo ya dejó de existir la fecha de 30 de marzo, que era vigente hasta la rendición de cuentas de 2021, hasta el último que se emitió este año. Y también se menciona, también un cambio de plazo, es que el tiempo de 30 días que era anteriormente cambia a 7 días, que es el tiempo que la Dirección General tiene para poder notificar al titular el incumplimiento de la presentación, contados desde, en este caso, del 15 de marzo, que es la fecha máxima de presentación. Aquí hago hincapié de la importancia de la presentación de la rendición de cuentas, no solo anual, sino también de sus periodos intermedios. Es por eso que se enfatiza que la Dirección General también tiene como facultad de comunicar o notificar la condición de omisas de la rendición, no solo anual, sino de periodos intermedios. En este subcapítulo de elaboración de la cuenta general de la República, en consistencia con la redacción que hemos utilizado en las secciones anteriores de la norma, se reordena la referencia de resultados financieros, presupuestarios, económicos, patrimoniales y entre otros, tanto en la definición como en los objetivos. En este caso, la cuenta general lo define como el instrumento de gestión que contiene justamente toda esta información y análisis de resultados financieros, presupuestarios, entre otros. Y se recalca los 5 objetivos: informar resultados de la gestión pública, presentar el análisis de los resultados de las estadísticas de las finanzas públicas, también a cargo de nuestra Dirección General, presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, proveer información para el planeamiento y toma de decisiones, facilitar el control que es realizado por la Contraloría y la fiscalización pública por el Congreso.
Como mencionamos antes, la elaboración de la cuenta general es la integración y la consolidación de la información financiera y presupuestaria de todas las entidades del sector público como una sola entidad económica. Considerando, y esta elaboración de nuestra cuenta general se realiza en base a lo establecido en nuestro DL y en las normas contables internacionales aprobadas por la DGCP. Cabe mencionar, como anteriormente dije, la DGCP dejó de formar parte de un proceso, o sea, dejó de formar parte participante de este proceso de conciliación del marco legal. Esto permite que el equipo de trabajo encargado de esta revisión pueda adelantar el proceso de análisis y gestión para la elaboración de la cuenta general. Esto permite que la cuenta general sea presentada con 20 días calendarios comparado con el plazo anterior. El plazo anterior era el 20 de junio. Actualmente, el 31 de mayo es el plazo máximo que tiene la Dirección General para presentar la cuenta general de la República y es aplicable para este periodo. Asimismo, en estos artículos se define la estructura mínima de la cuenta general de la República. Al definir la estructura mínima de la cuenta general, va a permitir que como función de la Dirección General pueda realizar la composición, detalle de cada una de estas estructuras o de estos capítulos. Ello porque va a mejorar la composición de la información que debemos reportar en nuestra cuenta general. Esta presentación debe ser más dinámica, en orden de los hechos económicos cambiantes, a las necesidades de información para la gestión pública y también como parte del proceso de implementación de nuestras normas internacionales de contabilidad del sector público y de manera progresiva lo relacionado a nuestra contabilidad de costos. En este slide he querido resumir las fases de elaboración de la cuenta general. En la primera fase, que es la presentación de la rendición de cuentas que corresponde a las entidades, no debe exceder el plazo el 15 de marzo. Aquí ya hubo un adelantamiento de fechas de presentación de 15 días calendarios. Esto permite, y también la Dirección General va a poder realizar el análisis y procesamiento de la información de manera anticipada de lo que recibe de las entidades. Según esta revisión y procesamiento no significa una aprobación de la gestión que hayan realizado las entidades. El hecho que se haya presentado antes la rendición de cuentas, el proceso 2 también se realice de manera anticipada, permitirá que la elaboración de la cuenta general a realizar por nuestra Dirección General lo pueda realizar con un plazo máximo de 31 de mayo, que es nuestras nuevas fechas. Ha habido una reducción de plazos y queremos lograr justamente una eficiencia en los procesos. En la fase 4, que es el informe de auditoría realizado por la Contraloría y presentado al MEF, en esto, como parte de las modificaciones, se precisa la fecha del 10 de agosto como plazo máximo de presentación. En el fase 5, que es la presentación de la información de la cuenta general y el informe al Congreso por parte del presidente, tiene una fecha que vence el 15 de agosto. Esta fecha está alineada de acuerdo a lo que se estipula en nuestro artículo 81 de nuestra Constitución. En la fase 6, la fase 7 y 8 de examen y dictamen se mantienen las mismas fechas y la aprobación también por parte del Congreso se mantiene el 3 de octubre. En la fase 8
se precisa la difusión de la cuenta general de la República, los dictámenes, la información de omisos, y que va a ser publicado a través de nuestra sede digital. Esta slide presenta, se preparó para poder mostrarles las variaciones o las modificaciones en cuanto a plazo de los artículos o nuestro DL anterior. La rendición anual se realizaba antes hasta el 31 de marzo. Hoy es el 15 de marzo. Ganamos 15 días calendarios. La cuenta general se presentaba al 20 de junio. Ahora es el 31 de mayo. La información de auditoría en nuestro anterior DL no se especificaba una fecha. Nuestro DL actual precisa una fecha del 10 de agosto, que es aplicable ya para este periodo, logrando que la aprobación del Congreso no exceda el plazo de 30 de octubre. En este subcapítulo de elaboración de las estadísticas de las finanzas, se modifica para especificar la base de su elaboración sobre estándares internacionales. También redefine la finalidad de la elaboración de las estadísticas, que es medir las actividades de las entidades y proveer información para la gestión pública para la toma de decisiones. También forma parte de las estadísticas macroeconómicas. Se resalta o se recalca que la Dirección General de Contabilidad Pública es el encargado de preparar las series de estadísticas de las finanzas públicas, no solo de manera anual, sino también de manera periódica, según corresponda. La información de insumo que utiliza también es la rendición de cuentas que brinda las entidades. Por eso es muy importante la información que recibimos de parte de todas nuestras entidades. La Dirección General podrá solicitar como parte de sus funciones, ya que tiene que elaborar estas series estadísticas, podrá solicitar información complementaria para poder llevar ese fin. En las disposiciones complementarias del tubo, nuestro tubo 1438, la primera menciona el grado de progresividad en dos aspectos. En la implementación del sistema integrado de administración financiera de los recursos públicos y de la implementación de la contabilidad de costos. Ambos tienen un grado de progresividad. Quiere decir que no se va a realizar en un corto plazo, sino un mediano y largo plazo. En la tercera disposición complementaria de nuestro tubo, recalca la vigencia de los siguientes artículos. Las funciones de la DGCP, como se mencionó anteriormente, una nueva función es la aprobación de la composición de la estructura de la cuenta general, que es vigente a partir de la cuenta general del 2022. Y esta, a su vez, va a estar regido bajo la nueva estructura que hemos presentado, ¿no? Tenemos una estructura mínima. La estructura mínima está en nuestro DL. La composición o detalle de esa estructura va a ser elaborado, va a ser aprobado por la Dirección General. En el artículo 8, donde se mencionan las obligaciones, el titular de la entidad podrá delegar esta función de suscribir y presentar la rendición de cuentas. Este es a partir de 2022. Significa que va a poder delegar, pero esta función se delega a la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces. Se delega, pero no se delega se delega la función, pero no la responsabilidad.
En el artículo 17, que también tenemos la vigencia para poder aclarar que este proceso de conciliación de marco realizado a nivel institucional, es decir, en las oficinas de contabilidad y las oficinas presupuestarias de las entidades, rige a partir del 2022. También mencionar que los cambios de fechas de la presentación de la rendición de cuentas, de las nuevas fechas del 15 de marzo y 7 días posteriores al cumplimiento del 15 de marzo, la información de omisa que tiene que notificar la Dirección General. Esas son vigentes a partir de 2022. Quiere decir que las rendiciones rendición de cuentas de periodicidad anual tiene fecha máxima el 15 de marzo. Como conclusiones de las modificaciones de nuestro DL, ellas están orientadas a la reforma del Sistema Nacional de Contabilidad mediante la optimización de los procesos que permitan obtener información bajo estándares internacionales, que va a propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, facilitando su control, fiscalización y planeamiento en las entidades que corresponden, en los entes rectores que corresponden. Producirá un cambio en el ordenamiento normativo del Sistema Nacional de Contabilidad, porque las modificaciones de él traerán o acarrearán cambios en las disposiciones o directivas, lineamientos e instructivos vinculados asociados a la preparación y presentación de la información financiera de las entidades. En línea con esta segunda conclusión, mencionarles que la Dirección General de Contabilidad Pública viene elaborando el proyecto de modificaciones administrativas de corresponder de nuestra Directiva 001-2022 como consecuencia de estas modificaciones del DL. Eso sería todo de mi parte. Walter, te devuelvo el pase. Bien, muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Y muchas gracias a nuestras expositoras. Y a continuación, vamos a pasar a una ronda de preguntas. En esta sección, nuestras expositoras darán respuestas a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes en el transcurso de esta conferencia en línea. Tenemos una pregunta para Paola. Y bueno, uno de nuestros participantes nos consulta, en todo caso, pregunta de cuál sería el procedimiento y que aplicarían las entidades públicas relativo a la conciliación presupuestaria conforme a las modificaciones que han sido incorporadas en el Decreto Legislativo 1438 y que se encuentran contenidas en el artículo 17 de la norma. Paola. Gracias, Walter, por la pregunta. Bien, la consulta me da espacio para poder aclarar lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, el procedimiento de conciliación, ¿sí? Que refiere el comparar de un lado, ¿no? El presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado, ¿no? Con los dispositivos legales presupuestarios, así como la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, que se reconocidos del periodo de conciliación, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? En el sentido de que la Dirección General ya no participará en dicho proceso, ¿ok? Pero, claro, podrá requerir información, ¿no? Posterior respecto de esta conciliación. Con la modificación, entonces, de este artículo 17, esta conciliación pasa a ejecutarse por las oficinas de presupuestos y las oficinas de contabilidad, ¿no? O las que hagan sus veces.
Entonces, eso quiere decir que la conciliación presupuestaria ahora, ¿no? Como ya lo recalcó Carmen en la presentación, es interna y a nivel institucional, ¿no? Sea que fuera a nivel de unidad ejecutora, ¿no? Y a nivel de pliego, según corresponda. Eso debe de quedar bien claro, ¿no? Y bueno, hemos procurado enfatizar bastante ello, ¿no? Ahora, también nos han llegado algunas consultas, ¿no? Referidas cuáles son los cambios o cómo va a impactar esta modificación del artículo 17 en las directivas que actualmente están vigentes, ¿no? Estas disposiciones, a ver, están siendo recogidas o si se están preparando, ¿no? En un proyecto de actualización de la Directiva 1 del 2022, que también comentaba Carmen, ¿no? Y que próximamente la DGCP las publicará, ¿no? Para el conocimiento de todas las entidades públicas. Eso sería, Walter. Gracias. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Paola. Bueno, a continuación, un participante nos consulta, debido a que se han realizado una serie de modificaciones al decreto legislativo 1438, nos pregunta, en todo caso, ¿qué disposiciones entrarían en vigencia a partir del año actual, del año 2022? Si pudieras, por favor, hacer la precisión. Gracias. Sí, en efecto, mucho de esto, esto de cuándo entra en vigencia o qué todavía está vigente, ha sido también la duda o la confusión por parte de las entidades, ¿no? A ver, la precisión respecto de de la vigencia de las disposiciones o de algunas que recién van a entrar en vigencia en el 2022, las podemos nosotros ver en la tercera disposición complementaria final, ¿no? Del tubo. Y entre ellas se indica lo siguiente, ¿no? A ver, para efectos de la Cuenta General de la República del 2022, ¿no? La DGCP puede aprobar la composición de la estructura de la Cuenta General de la República, ¿no? Esto que ya habíamos comentado, ¿no? En la presentación, es la composición de la estructura, ¿no? de la Cuenta General bajo la nueva estructura que también va a regir a partir del 2022, ¿no? Esta nueva estructura que comentaba Carmen, que está alineada, pues, a los estándares internacionales, ¿no? Y que está también propensa a poder realizarse mejoras. Entonces, con ello, pues, se ha querido dar un dinamismo, ¿no? Respecto de esta composición de la estructura. Otra de las consideraciones que van a ponerse en vigencia a partir del 2022 se refiere a que el titular, ¿no? va a poder o tiene la facultad de delegar la función de suscribir y presentar va a poder delegar esta función en la máxima autoridad administrativa, ¿no? O quien haga sus veces. Eso también es importante, ¿no? Para las siguientes las rendiciones de cuentas que se vienen ahora en este 2022. Otra disposición que entra en vigencia a partir del 2022 viene a ser lo que comentábamos acerca del cambio de la conciliación del marco legal y ejecución presupuestal, ¿no? Que ahora se enfoca y es a nivel institucional o interno, ¿no? Respecto, claro está, de los periodos intermedios y obviamente el anual, ¿no? También a partir del 2022. Y finalmente, también entra en vigencia a partir del 2022 la disposición que refiere al plazo para que las entidades presenten la rendición anual, ¿no? Que ahora es el 15 de marzo, es decir, que la rendición de cuentas anual que deban presentar las entidades del 2021 va a ser el 15 de marzo del 2023. Asimismo, la notificación sobre las entidades omisas, ¿no?
la relación de omisas que notificaba la Dirección General de Contabilidad Pública, ahora va a ser de forma pública, ¿no? A través de la sede digital del MEF. Esto dentro, pues, de los 7 días calendarios siguientes a la fecha máxima de rendición. Esos puntos serían aquellas disposiciones que van a entrar en vigencia a partir del 2022. Gracias, Walter. Muy bien, muchas gracias, Paola. Y tenemos una última pregunta con relación al rol que deben cumplir las oficinas de contabilidad a partir de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1525. Entonces, un participante nos pregunta o nos solicita precisión respecto a este nuevo rol que en la norma vigente se está asignando a las oficinas de contabilidad en las entidades del sector público. Por favor. Sí, gracias. Bueno, este artículo 7, que ha sido uno de los modificados, ¿no? Una de las grandes redefiniciones que ha tenido las modificaciones del 1525 y que han sido consolidadas en este tubo, justamente refieren a este rol de la oficina, las oficinas de contabilidad, ¿no? Y claro, lo que debemos tener presente es de que las oficinas no están asumiendo nuevas funciones, ¿no? Las funciones ya estaban incluidas en el decreto legislativo anterior, ¿no? O bueno, mejor dicho, anteriormente ya estaban contempladas en el artículo 7. Sin embargo, las modificaciones lo que están haciendo a este artículo 7 es precisar y marcar la responsabilidad de las oficinas de contabilidad, ¿no? Respecto del proceso contable, ¿no? Y asimismo se está detallando de forma secuencial, ¿no? Las funciones que éstas deban de cumplir, ¿no? Que van desde proponer políticas y procedimientos contables, como hemos dicho, analizar los hechos económicos, ¿no? Registrar las transacciones de acuerdo al marco que corresponda, conciliar los saldos contables, preparar la información financiera y presupuestaria, siempre guiando, digamos, considerando, ¿no? Este fundamento de la representación fiel o la fiabilidad, ¿no? Y efectuar las acciones también que contribuyan a la representación fiel que mencionábamos, ¿no? Evitando esa corrección de errores, ¿no? Y que vienen a ser, pues, estas las funciones que se han querido detallar de forma secuencial, ¿no? Para que puedan ser precisas y para un mejor entendimiento, ¿no? De cuáles son las funciones que debe cumplir estas oficinas de contabilidad, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte, Walter. Gracias por las preguntas. Te devuelvo el pase. Agradecemos a nuestra expositora por su participación. Y tenemos algunas preguntas para Carmen. Carmen, nuestros participantes nos consultan respecto a cuál es el marco contable que deben aplicar las entidades del sector público con fines de la preparación de la información financiera. Entendiendo que el decreto legislativo 1438 contiene una modificación que es fundamental con relación precisamente a este aspecto. Por favor, agradeceremos tu precisión. La pregunta es bastante interesante y permite justamente detallar o especificar, ¿no? Algo que de repente no mencionamos tan detallado en la presentación, pero en nuestro numeral 4.3 de nuestro tubo menciona justamente que el marco contable para la preparación de la información financiera de las entidades del sector público son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Sin embargo, el proceso de migración o de implementación es gradual. Y en tanto no se declare de manera explícita, las entidades continúan aplicando los principios contables generalmente aceptados y en forma supletoria las NIC-SP. Este punto va a ser precisado justamente en este proyecto que viene trabajando la Dirección General
como parte de las modificaciones de la Directiva 001-2022. Ahora, también es importante mencionar que en este mismo artículo se establecen secciones para aquellas entidades a las que por su naturaleza y características operativas les aplique un marco distinto, como es el caso de la preparación de información de las empresas públicas financieras y las no financieras. Eso sería de mi lado, Walter. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu respuesta. Hay una consulta que nos hacen nuestros participantes en relación al aspecto relativo a la contabilidad de costos. Entonces, bueno, quien nos hace la consulta precisamente se centra en el objetivo de la contabilidad de costos en el sector público y requiere una ampliación del poco de lo que está normado en el tubo del decreto legislativo 1438. Por favor, si pudieras centrar los aspectos principales del objetivo que tiene esa línea de acción de la Dirección General de Contabilidad Pública. Gracias, Walter. Sí, como se menciona como parte de la definición de contabilidad de costos en nuestro DL, se establece que la información que nos brindará la contabilidad de costos va a contribuir en el planeamiento y control para la toma de decisiones de esta gestión pública. ¿Y en qué aspectos? Va a mejorar, por ejemplo, los procesos de programación y gestión de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la información que nos brinda la contabilidad de costos va a permitir definir claramente cuáles son los costos de los servicios públicos, lo cual a su vez permitirá realizar una mejor asignación de los recursos, ¿no? de la parte del presupuesto. La contabilidad de costo también va a ayudar a fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación del desempeño del sector público. Ello a través de un análisis comparativo entre periodos o entre entidades. Poniendo un caso, cuando se identifica, por ejemplo, un proceso, se va a tener que realizar una cuantificación de los recursos que han sido utilizados en este proceso. Si quiero verlo si quiero realizar una información comparativa, pues comienzo a comparar de un periodo a otro. Ese es el adicional que nos brinda justamente la información de la contabilidad de costos. La presentación de la contabilidad de costos es una vista diferente de la financiera. No significa que es una contabilidad separada o aislada. Es la información de nuestro reporte de costos, parte de nuestra información financiera, solo que de una vista diferente. Ello va a contribuir justamente con el objetivo que tenemos como parte del sistema nacional, que es que contribuir a la transparencia y a la confiabilidad de la información del sector público. Eso sería, Walter. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Carmen. Y la última pregunta que nos hacen nuestros participantes es una pregunta, me parece, de fondo, que tiene que ver con los principios que están declarados en el sistema. Y lo que nos requieren nuestros participantes es que si el devengado presupuestario, ¿no? Es igual o es equivalente al devengado contable que se encuentra ahora declarado como parte de los principios del decreto legislativo 1438. Entonces nos solicitan una precisión respecto a los asuntos que están regulados tanto en la normativa del presupuesto como en la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad. Gracias, Walter. Parto con la primera premisa. El devengado presupuestario tiene una definición y es diferente al devengado contable, que menciona nuestro tubo DL 1438. No son lo mismo. En nuestro tubo 1438, el devengado contable es el registro
y reconocimiento contable de las operaciones en el momento en que ocurren, y no cuando se efectúe el cobro o su pago. Ello, el devengado contable asegura el reconocimiento y la medición oportuna de los elementos que conforman la información financiera. Adicionalmente, este principio de devengado contable abarca tanto a los gastos como a los ingresos, a ambos aspectos. En cambio, el devengado presupuestario se define como el acto mediante el cual, y esto lo define el DL 1440, define como el acto con el cual se reconoce una obligación de pago que deriva de un gasto aprobado o certificado y comprometido, que se produce previo a una acreditación documentada en la realización o la prestación de un servicio. La diferencia radica justamente en la naturaleza de esta definición, porque el registro contable, el registro del devengo contable es un evento que ocurre mientras en el evento en que ocurre, mientras que el presupuestario, cuando se tiene la obligación de pago, previa a las fases de aprobación y compromiso. Otra diferencia es en el ámbito de su aplicación, porque el devengo contable es parte de los principios de la preparación de la información financiera y el devengo presupuestario se aplica para la preparación de la información presupuestaria. Espero que haya podido responder o dar claridad a la consulta. Eso sería de mi lado, Walter. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tus respuestas. Y muchas gracias a nuestras expositoras por sus acertadas intervenciones. Por nuestra parte, agradecemos a todas y a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia en línea relativa al texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordarles que el video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente. Muchas gracias nuevamente por su participación. Buenos días y hasta pronto.